Bueno, aquí estamos ya en el plató de Canal+ para ver la parte macroeconómica. Hoy os traemos más 6 gráficos muy interesantes y además de datos históricos que tenemos que ver. Por ejemplo, entre otras cosas vamos a ver el indicador adelantado de la Reserva Federal de Atlanta. Será creo que el tercer o cuarto gráfico, pero vamos por orden como siempre. Vamos ya con el primero a ponerlo en pantalla y a ponerlo en grande. Fijaros, esto es la inflación en las diferentes regiones, en Estados Unidos, en la zona euro, en las economías emergentes y en China, ¿vale? China sacándolo un poco de países emergentes, aunque seguirá siendo siempre, desde mi punto de vista, de momento aún le queda una economía emergente. Pero fijaros cómo está totalmente disparada. Y además en Estados Unidos desde el lado de la demanda, esto lo hemos explicado antes. En Europa quizá algo más peso tenga al lado de la oferta, pero también totalmente disparada, y también en países emergentes. Pero es curioso como China ya está retrocediendo, y esto quería centrarme. Por eso antes os decía que estábamos poniendo el foco nosotros en China a la hora de la inversión. En China ya está cayendo claramente la inflación de consumo, también el IPP, la inflación de precios del productor. Vemos ya varios meses con caídas más o menos controladas en los objetivos que tiene el Banco Popular de China, y como siempre decimos, la bolsa es muy contracíclica. Ahora mismo China está en la otra parte del ciclo, mientras Occidente y países emergentes están. El otro día vimos Brasil, una subida muy fuerte también de tipos de interés, ¿no? Hablamos de ayer Suecia, esos 100 puntos. Bueno, en general, casi todos los bancos centrales con una política muy restrictiva, subiendo tipos de interés de forma muy agresiva, un ritmo muy alto para controlar la inflación. China está en el otro lado, una inflación muy controlada, y tenemos al Banco Popular estimulando la economía, incluso bajando los tipos de interés, y al gobierno con planes de infraestructura. Es decir, están aplicando políticas expansivas, políticas de estímulo, tanto desde el lado monetario como fiscal, y eso es sobre todo lo que la bolsa tiende a premiar. La bolsa se mueve por expectativas, y las expectativas es que estas ayudas puedan poco a poco estimular la economía, aunque sea en base a deuda. Sabéis que las cosas son muy infantiles, son muy cortoplacistas, y por lo tanto, a pesar de que pueda generar a futuro, como ha pasado con Occidente, consecuencias o segundas derivadas negativas, el caso es que a corto plazo creo que podemos tener o ser de los primeros mercados de renta variable que empiecen el rally, ¿vale? Y por eso tenemos ya cierta inversión, como sabéis, puesta en China, en Hong Kong. Lo hemos comentado antes, y bueno, esta imagen era un poco de apoyo a esa tesis que os habíamos comentado. Es curioso, cómo ver un mundo tan sistémico con estas diferencias tan altas. Y, bueno, vemos evidentemente Estados Unidos y Europa y bueno, UK, que lo incluimos en Europa, y algún país emergentes, y China en el otro lado. Es que incluso Japón la semana pasada dio su IPC más alto en 30 años. Japón parece que una economía estructuralmente deflacionaria pues está empezando a vivir ciertas tensiones, muy pequeñitas, pero ciertas tensiones, ¿no? China no, China está en otro lado. Este pinchazo burbujístico del sector inmobiliario evidentemente está ayudando, y bueno, permite a la banca central y al gobierno, no nos olvidemos nunca del lado fiscal, aplicar políticas de estímulo. Y ahí estamos poniendo ya el punto de mira en Trading Pro para la inversión. Como digo, la bolsa, los mercados suelen ser muy contracíclicos, y cuando ya se ha asumido la recesión entre comillas en China, o esa contracción clara, sobre todo por la crisis inmobiliaria y también financiera, ya empezamos a ver brotes verdes, ¿no? A la hora de pensar en los mercados que se adelantan, que se mueven por expectativas. Bien, ahí creo que es importante también tener claro estas diferencias que hay ahora mismo en el mundo. Vamos ya con el siguiente gráfico, el segundo que os traigo en la tarde de hoy. Fijaros, bueno, ya lo conocéis, lo habéis visto en los medios, Uniper, como Alemania lo está nacionalizando, ¿no? La mayor importadora de gas. Bueno, después ya venía cayendo con fuerza, pues después de conocer la noticia ha sido desplomándose con fuerza. Evidentemente al mercado no le gusta nada las nacionalizaciones de empresas, y lo pongo simplemente como ya que hay más del 90% desde máximos. Es tremendo el shock, el crash que ha vivido una empresa enorme, ¿no? De grandes flujos, y repito, una noticia que a mí me ha impactado. Alemania, un país, bueno, pues de los más, quizá por decirlo de alguna manera, responsables, capitalistas, no sé qué está mal dicho, pero para que nos entendamos, de Europa, bueno, pues nacionalizando sectores clave, en este caso bailout puro y duro, ¿verdad?, de Uniper. Y lo que digo es la tendencia que estamos viendo en Europa, es muy peligrosa, cada vez intervenir más el mercado. Recordad que Europa se ha metido en este jaleo energético ella sola, con esa transición nefasta que ha hecho, lo que nos ha llevado ahora mismo a una dependencia, o a que cada vez intervengan más los estados. Sabéis que están ahora con el control de los precios prácticamente en toda Europa, no solo en España,
España también lo ha sumado a los alimentos. Bueno, sabéis que aquí siempre tenemos que ir un paso por delante en lo negativo, ¿no? Pero bueno, son noticias que no os tienen que agradar a nadie, ¿no? Cuando se empieza a planificar centralizadamente todo, se empiezan a nacionalizar grandes empresas, se empieza a intervenir el mercado. Es una tendencia, una dinámica malísima, pero muy mala. Ya decía Mises que el cálculo económico, ya decía que lo que ya llamaba la imposibilidad del cálculo económico, ¿no? Y cuando tratamos de planificar centralizadamente la economía, acabamos matándola, ¿no? Y Europa está yendo para ese camino. Bueno, creo que un detalle muy llamativo, esta nacionalización, ¿no? de Uniper, y ahí fijaros el crash en bolsa tremendo. Evidentemente los mercados saben lo que hay, los mercados tienden a no mentir, ¿no? Ahí lo dejo, también gran noticia del día, la semana, del mes, esta nacionalización en Alemania, noticia muy importante. Vamos con el tercer gráfico de la tarde, fijaros, vamos a ponerlo en grande también para que lo veáis bien. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Reserva Federal de Atlanta, es un indicador, ya lo sabéis, que hacen que predicen un poco el PIB trimestral en Estados Unidos. Y es muy bueno, además, la verdad es que ha acertado con nota en los últimos años. Y bueno, pues ayer lo actualizaron, lo hacen semanalmente, y ha pasado del 0,5% al 0,3%, es decir, va cayendo a ritmos muy peligrosos. Y bueno, queda aún semanas para que den el dato, así que si se mantiene la tendencia y siguen revisándolo semanalmente a la baja, esto lo hacen tras conocer los últimos datos económicos. Por ejemplo, hoy hemos conocido las ventas de vivienda en Estados Unidos, que siguen también diciéndonos que el mercado inmobiliario, lo vamos a ver, está también bastante tocado, va a ser el último en caer, pero va a caer también. Bueno, pues la Reserva de Atlanta habla, pues ya de momento seguimos en positivo, pero repito, a poco que pase un poquito más de tiempo puede tornar a negativo y no suelen fallar. Y imaginaros que tenemos otro trimestre de contracción del PIB. Recordar que ya tuvimos los dos primeros trimestres del año en negativo, con contracción del PIB, que esto es lo que los economistas llamamos recesión técnica. Enseguida salieron políticos y salieron todo tipo de voceros, ¿no? Economistas también ligados a la política, diciendo que eso no es recesión, que había que cambiar un poco la definición. Bueno, pues vamos a ver qué se les ocurre ahora si tenemos un tercer trimestre consecutivo a la baja, a ver qué se inventan, ¿eh? Yo ya tengo curiosidad, pero evidentemente hay cosas que ya no se pueden esconder, ¿no? En algún momento tendrán que reconocer cómo es la situación. Yo ya estoy pendiente de si finalmente sale negativo, el ver qué se inventa, ¿no? Ahí ya habrá todo tipo de imaginación, ¿no? Ya me estoy oliendo a Janet Yellen con algún tipo de argumento, algún tipo de cuento para decir que esto es transitorio, que esto no es recesión, que hay que cambiar las medidas, que el PIB no sé qué. Bueno, ya veréis cómo algo se inventan, pero lo que está claro es que la economía está hecha de un trapo y los indicadores son los que son, y esos no mienten. Y aquí la Reserva de Atlanta nos avisa de que pueden llegar sorpresas negativas, muy negativas también en Estados Unidos. Ponemos mucho el foco en Europa, crisis energética, pero Estados Unidos, amigos, no es que esté pasando muchos mejores momentos, ¿eh? Yo creo que habrá recesión, que estamos ya en recesión, que será más rápida, que tiene un mercado laboral más flexible, saldrán antes, pero no me cabe duda, y yo lo voy diciendo muchos meses, no es que ahora coja el carro ganador, es que aquí desde el principio de año lo llevamos anunciando, va a entrar en recesión sin ningún tipo de dudas. Vamos ya con el cuarto gráfico de la tarde. Vamos a ponerlo también en grande, fijaros, esto es el mercado de bonos, el mayor crash o drawdown que hemos tenido, bonos soberanos, bonos gubernamentales. Fijaros, desde la Guerra Mundial, es tremendo este gráfico, también muy comentado hoy en los medios, brutal, el tremendo shock que hemos tenido en el mercado de deuda. Veníamos de una burbuja, creo que clara en el mercado de deuda, se habían manipulado los tipos de interés a la baja, esto ya ha permitido a muchos agentes endeudarse para buscar especulación. Esto sabemos que crea burbujas, lo ha creado toda la vida y lo crea ahora, ¿no? Y bueno, pues se había inflado, ¿no?, en precio el mercado de deuda y rendimientos muy bajos, no había mucho más recorrido y ha estallado todo. Salió inflación y estalló, como no podía ser de otra manera. Cuidado porque la última vez que tuvimos este crash en el mercado de deuda, repito, fue en los entornos, la década de los 40, cuando arrancó este nuevo sistema monetario. Pero es que los sistemas monetarios, los ciclos de deuda a largo plazo, suelen durar entre 50 a 100 años, ya han pasado 70 años. Parece que estamos acercándonos a un final de un ciclo de deuda a largo plazo y hay varios indicadores que lo afirman. Tenemos pues unas deudas tremendas en divisas fiat, en dólares, en euros, en libras, que ya suelen superar ratios del 100% del PIB. De hecho, a nivel global la deuda es de prácticamente 3 veces el PIB global, más de
si no me equivoco son 2,5 trillions medidos en términos americanos, una auténtica barbaridad de deuda. Tenemos tipos reales en negativo, llevamos con esta represión financiera pues varios lustros. Yo os digo que son indicadores de que estamos llegando a un final de un sistema monetario ya totalmente corrompido y caduco, ¿no? Le puede quedar algo de inercia, pero me refiero en fotografías de muy largo plazo, por supuesto. Tipos reales, que es la única manera de sostener toda esa deuda que hemos comentado antes, pero tipos reales negativos que para el financiador pierden mucho sentido. Quizá el acreedor, bueno, dice, vale, pues yo me endeudo e incluso recibo dinero, pero ya se le quita todo tipo de incentivo al que financia, ¿verdad? Todo tipo de incentivos, por eso están ahora tratando de sacar a toda prisa las CBDC, van por ahí los tiros para poder sostener un tipo de tipos negativos, tipos reales negativos, y sobre todo luego también monetizando altos déficits. Son esas tres patas las que suelen anunciar el fin de un sistema monetario, el fin de un ciclo de largo plazo. Y ya se está hablando de otros patrones monetarios. Hemos ya nombrado las CBDC, las Central Bank Digital Currency, ¿no? Las criptomonedas de bancos centrales, y también lo que se está erigiendo en el eje oriental, ¿no? El yuan apoyado en una canasta de commodities, o lo que a mí más me gustaría, evidentemente, sería bueno, que no hubiese una divisa hegemónica, sino que hubiese una lucha de muchas divisas y que en las setas de reservas hubiesen muchas divisas. Para mí eso sería lo mejor, desde luego, si queremos mantener el sistema fiat, pero ahí ya aviso que estamos, desde mi punto de vista, llegando al final de un ciclo de largo plazo y son claros los síntomas de enfermedad de este patrón que tenemos, que arrancó, repito, en los años 40-50 y que está llegando a su fin, desde mi punto de vista, y no es casualidad que estemos viendo este crash histórico, completamente histórico este año en el mercado de deuda, año 2022, año para acordarnos toda la vida. Vamos ya con el siguiente gráfico que tenemos para hoy. Vamos a poner un grande también para que lo veáis bien. Fijaros qué interesante. El mercado de vivienda, lo hemos comentado antes, como ya ha entrado en términos intermensuales en caída. Yo siempre digo lo mismo, el mercado de la vivienda suele ser el último en caer, pero ya lo está haciendo. Fijaros el gráfico, no miente, repito, y esto no se veía desde pues, el año 2010, después de haber pasado esa gran crisis inmobiliaria en todo Occidente, y volvemos a empezar a tener caídas de precios, shock deflacionario en el mercado de la vivienda. Ya ha caído el mercado de deuda, lo acabamos de ver, luego cayó el mercado de renta variable, estamos viendo shock deflacionario en el mercado de commodities y empieza a caer ya el mercado de la vivienda, que hasta ahora ha mantenido más o menos o ha protegido de la inflación, pero cuidado que empezamos a ver ya esas caídas muy preocupantes que van a hacer mucho daño también al PIB. Tenemos las hipotecas a 30 años por encima del 6%, es evidente que esto empieza a suceder, la actividad de construcción ha caído muchísimo en Estados Unidos y cuidado, repito, el impacto que puede tener eso también en el crecimiento, una actividad que aporta mucho al PIB, así que cuidado también vigilar el mercado de la vivienda que arranca ya ese shock deflacionario, que suele ser el último en darse y suele ser una señal clara de que la recesión ya está aquí, ¿no? Vamos también con el último, creo que tenemos uno más, el último de la tarde, sí señor, aquí lo vamos a poner y fijaros, la correlación tremenda que tenemos entre el Nasdaq y los rendimientos de largo plazo. Aquí os pongo el bono a 30 años en Estados Unidos y como cuando suben los bonos, cuando sube el rendimiento de los bonos, el Nasdaq sufre muchísimo. Por lo tanto, parece claro que hasta que no empiecen a corregirse los rendimientos de los bonos de largo plazo, no vamos a ver rallies del Nasdaq. Es muy complicado que si a 30 años, en la parte alta de la curva, seguimos viendo rendimientos muy altos, incluso escalados, prácticamente, aquí lo veis, la correlación es matemática, es una correlación prácticamente del 100%, va a ser muy complicado pensar en suelo en el Nasdaq o pensar en rally en el Nasdaq. Eso sí, cuando hayamos hecho ya techo, y esto cada uno tiene que valorar un poco esa opción, ¿no? Cuando hayamos hecho techo ya en la parte alta de la curva en Estados Unidos, en los rendimientos, sí que podremos empezar a pensar en suelo en la renta variable, en este caso en el Nasdaq, que es el índice más sensible a los tipos de interés, ya lo sabéis, para buscar ese suelo y por lo tanto ese nuevo rally, que puede llegar un rally que, por cierto, ya lo comentábamos ayer, no esperamos que sea ni mucho menos similar al de la década anterior. Esperamos ahora una década mucho más lateral, no direccional, pero sí podemos buscar ciertas compras una vez, siempre y cuando los rendimientos pues hayan hecho techo, estén haciendo techo
y eso será siempre y cuando se haya controlado la inflación, cosa que de momento parece que no acaba de llegar, ¿no? Esta es la parte macroeconómica, creo que hoy bastante interesante, ¿no? Hemos tocado un poquito temas de todo tipo, ¿no? Mercado inmobiliario, mercado energético, mercado de deuda, siempre repasando lo que está sucediendo en el ciclo económico, un ciclo totalmente histórico. Vamos de nuevo al set a cerrar el programa y a ver cómo van las posiciones, así que os espero ya en el propio set.